Voces del Interior, tercer encuentro sobre experiencias literarias. Esta charla se enmarcó en el tercer encuentro sobre experiencias literarias, organizado por estudiantes del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura del Instituto Superior Privado Robustiano Macedo Martínez. Grupo organizador: Paredes Tamara, Peña Julio, Riveros Silvia. Señor Edgardo Adrián Sheikhin, nosotros somos estudiantes del Instituto Superior del Robustiano Macedo Martínez, del profesorado del nivel secundario en Lengua y Literatura, y quien les habla, Peña Julio, Paredes Tamara y Riveros Silvia. Hoy tenemos el honor de compartir este encuentro literario con el escritor Edgardo Adrián Sheikhin, quien nos va a relatar su vida, su relación con la escritura, y nos va a contar sobre sus obras El Fortín Corneta y La Vita de Pirané. ¿Quién es Edgardo? Bien, está radicado en la ciudad de Pirané hace más de 40 años. Llegó desde la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina, con apenas 9 años. Edgardo Adrián Sheikhin, el negrito para algunos, y el gringo, o el alemán, para sus más allegados, nació el 3 de octubre de 1972. Es el segundo de 4 hermanos, Javier, Natalia y Fabián, producto de la relación del mecánico y obrajero Alberto Sheikhin y la docente Celina Arrieta. Tiene 2 hijos, Edgardo Fabricio y Tiago Adrián. Egresado del antiguo Departamento de Aplicación Primaria del Instituto Superior de Formación Docente, titulado en nivel medio en la década del 80-90 de la NET número 1 como técnico mecánico rural. Posteriormente, completó sus estudios terciarios anexando el título de analista de sistema informático, y en el centenario de su Pirané querido, en el año 2012, como una forma de homenajearlo, editó en forma artesanal su primer libro titulado Mi Pirané, 100 años del Puganagay. En el año 2014, con la editorial Gualamba, publica el libro Los Alzaprimas, antología, catalogado como investigación folclórica dentro de la historia. Otra obra, El Fortín Corneta, Pirané Formosa, Argentina, editado e impreso por Imprentas Gráficas SRL de Buenos Aires, catalogado como Historia Argentina y Regionalismo. Y tenemos su otra obra, Un Lobizón Suelto, escrito en Pirané y editado por la Imprenta Gráfica, pero ¿quién mejor que él para que nos cuente sobre su vida? Y le damos la palabra a Edgardo. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno. Y primero que nada te voy a corregir. Mi apellido no es Sheikhin, es Schein. O en alemán sería Schein. Sí, y otra de las correcciones es, nosotros vinimos, yo pongo siempre en mi biografía que son 40 años en Pirané, pero nosotros vivimos muchos años en Zapla, en lo que era el antiguo centro forestal. Por eso siempre pongo yo 40 años en Pirané, pero estuvimos casi 6 años en el campo. Nos gustaría saber un poco sobre su labor de escritor. ¿Cómo se inició? ¿Cuál fue su fuente de inspiración? De inspiración siempre, dentro de lo que yo escribo, la inspiración es tratar de contar o tratar de dejar en forma de libro algunas informaciones que no se encuentran. Podría aclararte que dentro de mi trabajo, yo trabajo en la biblioteca y el museo, y justamente fue allí donde encontré ese problema. El problema era, para el centenario, allá por el 2012, no había la cantidad de material suficiente que podría necesitar la escuela o el interesado mismo de esa información. Datos, correlatividad dentro de la historia, cronología, que uno puede decir, bueno, pasó esto, pasó lo otro. Había mucha información, pero en una forma muy desordenada. Yo creo que más que inspiración fue necesidad. Después sí, en el caso, eso es con respecto a mi Pirané, que prácticamente es como un manual cronológico, con mucha información. Es muy vasta, desde
un estudio muy profundo de los aborígenes, del ferrocarril, de las primeras instituciones como la escuela, algunas transcripciones de los libros de la Comisión de Fomento. Vuelvo a insistir, es casi un manual. El segundo libro sí, ya tiene un formato y una estructura un poco más detallada, que es los alzaprimas. Los alzaprimas también es tratar de contar ese transporte de una forma más, por eso yo lo encuadré en historia regional, porque no hay muchos datos. Una anécdota muy particular de ese trabajo fue que escribía la RAE, y la RAE tenía las alzaprimas, porque ellos se refieren siempre a la palanca. Sin embargo, nosotros acá nos referimos a los alzaprimas porque es un carro. Entonces, con un trabajo, una investigación, me pidieron que justifique la corrección, y se lo hizo como para los próximos diccionarios, que después del 2012 salió con la corrección de regionalismo y ya con el artículo los. Pero también era contar cómo trabaja ese carro, cómo se enyuga el buey, cómo se crea un buey. O sea, algo que en particular los chicos ya no lo tienen porque no se ve. O sea, yo salgo a la calle y ya no hay alzaprima. El fortín corneta también, un caso, una fracción de nuestra historia local. Cuando hablo de locales de Pirané. Un fortín que encontré unos datos en un diccionario geográfico de los años 40, ahí donde figura la palabra Puganagay, ahí donde figura que había un fortín que se llamaba Corneta. Y me llamó mucho la atención de por qué Corneta, o sea, a qué refería el nombre. Y pude hacer una investigación y conseguí alrededor de 8 testimonios documentados. Me ayudó mucho Federico Princic, de acá de Gran Guardia. Me ayudó mucho el señor que está en el Archivo Histórico de Formosa, y con ellos conformamos ese documento. Como futuros profesores de lengua, nuestra intención es presentar estas obras, las obras que usted acaba de comentar hace un momento, a nuestros futuros estudiantes. ¿Qué mensaje les dejaría a esos adolescentes sobre la importancia de conocer la literatura local, la literatura de nuestra zona? Sobre la literatura, no es algo muy leíble, muy apasionante, no cuenta una historia lineal, sino que cuenta datos históricos, lugares, fechas, personas, movimiento de gente. Es más, dentro de la cronología del nacimiento de Pirané, es uno de los eslabones que nos hacen ser lo que es hoy como comunidad. ¿Con qué nos vamos a encontrar como lectores al momento de leer Fortín Corneta y La Evita de Pirané? ¿Por qué como formoseños no podemos dejar de conocerlas? En ese material lo que se puede encontrar, vuelvo a reiterar, es mucho de datos históricos, datos de investigaciones, documentos, fotos, transcripciones del libro. El libro de los alzaprimas, por ejemplo, está hecho casi en una forma de antología, porque presenté datos ya desde la época de Fontana, cuando entra para el interior de Formosa, que ya llevaba esos carros. El tema del fortín, lo mismo, o sea, desde tener que contar quiénes eran los aborígenes o cómo eran, dónde vivían, hasta terminar de rastrear dónde estaba. El caso de La Evita de Pirané es otro. Este último trabajo no lo hemos presentado todavía. Estamos esperando que pasara primero la pandemia, después que pasaran las elecciones, y cuenta la historia de un monumento que tallaron allá por los años 50 y que tiene una historia novelesca, porque lo recuperan, lo entierran, lo desentierran recién acá en 1972. Algunos encontré dentro de esa investigación algunos testigos que todavía están vivos.
no sé, tiene otra vez muchos datos. Ahora estoy preparando algún material para el año que viene que pueda contar relatos, ¿sí? Relatos en una forma literaria de cuento o relato de fantasía o de ficción. Ahí sí le podría decir que uno espera la devolución del lector, pero en el caso de qué es lo que va a encontrar las personas que lean mi libro, y creo que no tengo un gran caudal de lectores, porque uno agarra ese libro y hay letras, números, fechas, letras, números, fechas, y es bastante aburrido. Edgardo, vemos que escribí bastante sobre Pirané. ¿Qué significa Pirané para vos? Todo lo que yo escribo está en base a Pirané, porque hace mucho tiempo, vuelvo al principio otra vez, la inspiración era tratar de poner datos que uno no encuentra en otro lugar. Y a veces uno, tratando de contar la historia del ferrocarril, puede a su vez contar toda la historia de varios pueblos del interior. Contando la historia de la Evita, puede contar la historia de Perón y el movimiento que sucedió en los años 50. Creo que Pirané y ese sentido de pertenencia nos hace también al otro, o sea, pinta tu aldea, pintarás el mundo, dice Tolstoy. Y creo que por ahí viene la razón de ser. Y para terminar, dice, ¿qué aportaría la identidad cultural? Y creo que aporta muchos datos de personas, lugares que nos dan más que nada pinta la idiosincrasia en diferentes épocas. O sea, mis libros lo que van es seccionando un poco la historia, pero a su vez presentando protagonistas, como le decía. En el caso de los alzaprima, está el carrero, el bueyero, el obrajero, la tarea, cómo era, qué hacían, qué comían, cómo vivían, la idiosincrasia en esos primeros años del siglo pasado. En el caso del Fortín Corneta lo mismo, el aborigen, el por qué viene el ejército, para qué viene, con qué armas viene, nos va contando otra vez. Lugares geográficos, tareas del Estado, fundaciones de pueblos, o sea, nos va a dar un aporte de más que nada de la vida, de cómo vivían, de qué hacían. Y este último trabajo de la Evita, sí, la Evita es un poco más, tiene una mirada muy puntual a lo político, porque yo lo que traté o sea, dentro del tema es por qué una figura de quebracho termina siendo arrastrada, quemada, y si yo lo pongo en un contexto, o sea, si yo soy un extranjero y veo, no sé, el significado de quemar o de borrar esa parte de la historia, pero no era únicamente el palo, sino que era lo que significaba. Entonces sí tiene una mirada más política, pero a su vez cuenta todo el contexto, o sea, cómo era la sociedad piranense en esa época, piranense y formoseña. Y creo que eso es lo que va aportando mis escritos. Vuelvo a reiterar, para el año que viene seguramente vamos a estar otra vez por la feria y vamos a estar con la gente de cultura y tratando de buscar los fondos para poder hacer los libros. No es fácil, la cuestión económica es uno de los factores. Bueno, ha llegado el momento de finalizar este encuentro. Queremos agradecerte con el corazón, Edgardo, por este tiempo, por darnos esta oportunidad de conocerte. Nos gustaría que en algún momento sea personalmente, por este tema de la pandemia y por la distancia, tuvo que ser virtual. Estamos muy contentos, muy felices y agradecemos de corazón este tiempo, nuevamente lo reitero. Queremos dar a conocer la literatura regional, la literatura formoseña, no solo hacer hincapié en la literatura nacional, sino también la provincial, la regional, para que conozcan estas voces también de estos escritores, la de usted, la de muchos más, y conocer sus obras, sus escritos, que es muy interesante. Nosotros como futuros docentes en el área de lengua y literatura, nos parece fundamental
y queremos llevar todas estas obras cuando no toquen dar clases y hacerlo saber a los estudiantes que también hay escritores formoseños. Le mandamos muchos abrazos, muchos besos y nuevamente muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo.